Mi nombre es Sabrina, muchos de ustedes ya me deben conocer. Soy la persona que acompaña las salidas grupales de Crown Travel y en esta oportunidad vamos a recorrer un poquito de Tailandia. Bueno, aquí podemos ver debajo de China, ese país coloreado de verde fluo, que tiene una puntita hacia abajo, es Tailandia, rodeado de Myanmar o Birmania, Laos, Vietnam y Camboya. Horas de vuelo aproximadas, depende de la aerolínea. Por ejemplo, desde Dubái hasta Bangkok tenemos unas 5 horas y media de vuelo, pero ya por supuesto depende si estamos utilizando Emirates o alguna otra aerolínea para llegar a destino. Aquí tenemos bien de cerquita el mapa de Tailandia. Esto nos sirve para hacer una aclaración importante en lo que hace a la cuestión climática. En todo lo que es el sudeste asiático hay una época muy marcada de lluvias o monzones. Los meses de junio, julio y agosto son los meses donde suele llover fuertemente, sobre todo por la tarde, un periodo no demasiado extenso, pero sí de manera torrencial. O sea, no son los meses ideales para visitar el destino, si bien es posible hacerlo, porque como les menciono, es un rato donde llueve muy fuerte, luego el sol sale otra vez y uno puede continuar haciendo las actividades. Pero las lluvias son muy intensas, por eso si uno puede intentar obviar esas fechas, lo ideal es no visitar el destino en esas fechas. Sobre todo porque hay una gran oferta de islas, de playas, donde los pasajeros, los turistas suelen terminar su estadía en Tailandia. Entonces, esto también es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque la época de lluvias en la parte continental se condice con la época de lluvias del lado izquierdo, que lo pueden ver en la pantalla, en el mar de Andamán. En el mar de Andamán tenemos la isla de Phuket, que es la más conocida, la que se suele visitar la primera vez que uno va a Tailandia, y la isla de Koh Lipe dentro de otras islas. Esas son las dos más importantes. Ahora, si nosotros viajásemos a Tailandia en época de monzones, dentro del Golfo de Tailandia hay otra serie de islas donde la época de lluvias es exactamente la inversa a las islas que se encuentran en el mar de Andamán. Es decir, yo tengo disponible el mes de julio porque son las vacaciones de invierno, para ir a Tailandia y quiero hacer algo de playa, entonces lo recomendable es hacer playa en las islas que están dentro del Golfo de Tailandia, puesto que no es época de lluvia como en el resto del continente o en el mar de Andamán. Diferentes islas dentro de lo que es el Golfo de Tailandia está la isla de Koh Samui. Koh es el prefijo de isla, por eso van a leer Koh Lipe, Koh Phuket, Koh Samui. Samui es una isla muy grande, es la que le sigue en tamaño de infraestructura a Phuket, así que tranquilamente, si otra opción que viajar en época de monzones, puedo hacer playa dentro de lo que es el Golfo de Tailandia, y después hay otras islas más propensas para buceo y otras actividades específicas, como por ejemplo Koh Tao, pero eso ya después pueden consultarlo específicamente de acuerdo a las necesidades del pasajero. Pero sí es importante tener en cuenta el tema de la época de lluvias y esto de que dentro del Golfo llueve en una época y en el mar de Andamán llueve en otra época, por lo cual puedo hacer playa durante todo el año. Bien, esta es una postal de llegada en uno de los aeropuertos, puntualmente en Bangkok, donde están estas figuras bien características de lo que son las construcciones tailandesas. Esta es una postal, una foto un poco mentirosa, por decirlo de algún modo, de lo que es Bangkok, porque en realidad no se suele ver tan ordenado. Puede ser que el tráfico en alguna avenida principal sí esté de esta manera, pero la realidad es que Bangkok es un poco caótica y eso también es un poco el atractivo de la ciudad. Mercados y puestos y tiendas por doquier, en donde uno recorra siempre, es como que el tamaño, el ancho de las calles se reduce, pues además de las tiendas que se encuentran en la misma parte de la construcción, siempre hay puestos callejeros o móviles o puestitos, carritos que ocupan gran parte del ancho de las calles. Eso es moneda corriente en prácticamente todos lados en lo que es Bangkok. Mucha oferta de comida callejera, totalmente opuesto a lo que hemos visto en la última charla de capacitación de lo que es India. Aquí la oferta gastronómica es mucho más amplia, porque en todo lo que sea sudeste asiático y Asia en general, en China y demás,
se come todo tipo de animales. Por eso es todo lo contrario a lo que veíamos en la última charla en India, donde no se consume ningún tipo de carne de animales. Bueno, esto es un pequeño paseíto que realizamos con nuestros grupos. Siempre nos alojamos en la zona de Silom, que es una de las zonas turísticas donde uno puede salir caminando de la puerta del hotel y recorrer una calle comercial, algunos templos hinduistas, llegar a un callejón de compras, un mercado nocturno. Así que siempre intentamos ubicarnos en un lugar donde podamos movernos un poquito por nuestra cuenta en nuestros ratos libres. Este es el medio de transporte más utilizado, los famosos tuk-tuks o mototaxis. Estos también son pasajeros de alguno de nuestros grupitos paseando por Bangkok. Es toda una aventura, es casi una obligación, porque cuando uno se quiere trasladar de un lado al otro, ese es el medio de transporte, digamos, esos son los taxis tailandeses, así que quien vaya a Tailandia no puede regresar sin haber tomado un paseo en tuk-tuk. Y esto es un poco el resumen de lo que les decía recién de los mercados. Oferta gastronómica, como les decía, ven que tenemos los puestos, y después, fuera de lo que son los puestos, sillas, sombrillas, carritos, por eso es lo que les comentaba del ensanchamiento, o el angostamiento de las calles, mejor dicho. Y la oferta gastronómica, que incluye todo tipo de animales, muchísima oferta de todo lo que tenga que ver con frutos de mar y pescados. De hecho, ellos son grandes productores y exportadores de todo lo que tenga que ver con la pesca. Los arreglos florales que son moneda corriente en todo lo que es Asia, para lo que son las ofrendas en los templos, así que hay muchísimas tiendas que venden todo tipo de ofrendas y arreglos florales. La industria textil es sumamente, mucha importancia, si bien no es la principal industria en Tailandia, hoy está dentro de las más importantes. En los últimos años se ha desarrollado muchísimo más gracias al turismo. Tailandia es muy fuerte en todo lo que tenga que ver con producción tecnológica y alimenticia, son los principales proveedores de lo que es industria alimenticia en Asia, pero hoy día, conjuntamente con el turismo, desarrollaron muy fuertemente lo que es la industria textil, para nosotros muy atractivo y muy accesible también. Aún con un dólar fuerte y muy alto para nosotros, los costos de las compras siguen siendo accesibles y baratos para nosotros, y siempre practicar el regateo, como digo yo, todo lo que sea en la zona de Asia, desde el precio del mismo tuk-tuk o taxi, hasta el precio de cualquier compra que vayamos a hacer, siempre regatear, y en moneda local. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque cuando realizamos compras, la mayoría de los puestos son ferias o mercados callejeros, entonces ahí no contamos con la posibilidad de utilizar una tarjeta de crédito, y la moneda extranjera, en el caso de que nos la tomen, seguramente va a ser un poco más devaluada de lo que debiera. Entonces, siempre es aconsejable en todo lo que sean mercados callejeros, que son mayoría en estos destinos, contar con moneda local. La moneda local es el baht tailandés, y ronda más o menos los 30, 33 bahts por cada dólar. Así que siempre contar con moneda local, y eso nos permite practicar muchísimo mejor el regateo. Esta es una fotito que sacamos en alguno de nuestros viajes también, en una de las callecitas a donde llegamos caminando por la zona de Silom, que es lo que veíamos recién, cerquita de los hoteles que solemos utilizar para poder salir caminando ya nomás desde que llegamos el primer día, a pasear un poquito y ver de qué se tratan las compras en Tailandia. Esto es un poquito también de lo mismo, mercados callejeros, callejones dedicados a las compras. Bueno, ya pasamos directamente a lo que son los templos. Como les comentaba hoy, Wat, o si no se los he comentado, se lo comento, Wat es el prefijo que indica templo, así que vamos a ver delante del nombre de cada templo el prefijo Wat. No, que les comenté hoy era el prefijo Ko, que significa isla. Dentro de Tailandia, que es una isla un país donde el 95% de la población es budista, hay alrededor de 40.000 templos, y siempre se encuentran en construcción, así que el número está un poco desactualizado. Dentro de lo que es Bangkok, nosotros visitamos 3 templos, que son los más importantes, más allá de que hay muchísimos más,
porque cada uno tiene una particularidad. El templo Wat Tramit, que es el templo, en castellano lo llamamos templo del Buda de oro, justamente recibe su nombre por una estatua de Buda de oro macizo, que tiene unos 3 metros de altura y más de 5 toneladas de oro macizo. Eso es lo que lo hace totalmente diferente, es la estatua de oro macizo más grande en el mundo, por eso también la importancia y la particularidad de este templo, que es uno de los 3 más importantes de Bangkok. En segundo lugar, vamos a visitar el templo de Wat Po, o templo del Buda reclinado, que es la estatua más grande de Buda que se encuentra en Tailandia, ni que hablar de todo lo que es el complejo dentro de cada uno de los templos, ¿no? Con esta construcción típica de pagoda, con un poco, para lo que lo vemos desde afuera, un primer pantallazo hasta tiene una influencia chinesca bastante importante. Uno tendría que aclarar que es Tailandia, porque todo lo que es fisonomía de templos asiáticos tienen bastante en común. Bien, este es el templo del Buda reclinado. Lo que ven ahí detrás en dorado tiene forma de stupa. Para los que estuvieron en la capacitación de India habíamos dicho, la stupa es una forma de memorial que se utiliza en la religión budista, donde dentro se suele ubicar algún elemento muy importante del dios, o incluso restos del propio Buda, ¿no? Eso es una stupa. El, memorial, la forma de memorial más reconocida dentro de lo que es la religión budista. Este es el famoso Buda reclinado, así como se ve, no parece tan alto, pero tiene 15 metros de altura desde la base y 46 metros de largo, es decir, casi media cuadra, que por tanto es la estatua de Buda más grande en todo Tailandia. Eso también es lo que hace que este templo sea de los más importantes que vamos a visitar. Bien, esta es una fotito de uno de los grupos también, en la parte exterior del templo. Los templos siempre suelen estar acompañados de hermosos jardines, y son, más que templos, podríamos decir complejos de templos, ¿no? Porque dentro de estas estructuras tenemos varios templos diferentes. Y por último, y más reconocido, dentro de Bangkok vamos a visitar el Palacio Real, que es el más grande, que tiene el Buda más pequeño, pero la construcción es el palacio, la construcción del templo más grande. Aquí podemos ver son los espíritus o demonios protectores, a diferencia de lo que uno podría asociar con la palabra demonio. Para ellos que todo lo que es la cultura asiática son bastante supersticiosos y tienen una mítica muy particular. Existe la creencia de que hay cierto tipo de demonios que en realidad son espíritus protectores, por eso se encuentran en la entrada de los templos principales, justamente cumpliendo con esta función de protección. Acá los vemos bien de cerca. Siempre suelen ser una mezcla de humanos con algunas características de animales. También se utiliza mucho la figura de los leones como símbolo protector dentro de lo que son los templos. Acá, como les decía, en alguno de los patios de lo que es el complejo del Palacio Real. Y este es el Buda más pequeñito y más sagrado de todo Tailandia, que se encuentra justamente en uno de los templos dentro del Palacio Real. Es un Buda que tiene no más de 40 centímetros de alto y está hecho en una sola pieza de jade. Solamente puede acceder a él, porque es el más sagrado de toda India, la propia realeza. Se le realiza un cambio de vestimentas 2 veces al año, pero bueno, la importancia de este Buda justamente es eso, es el más sagrado de todo Tailandia, por eso está dentro de lo que es el Palacio Real. Bien, ya sabiendo un poquito de lo que es Bangkok, en nuestro primer día de paseo solemos ir a visitar el famoso mercado flotante. Hay varios mercados flotantes en Bangkok, es como una temática repetida, pero el más conocido es el Damen Suak, que es el que todos vamos a visitar la primera vez que vamos a Tailandia. Y de pasada, es decir, antes de llegar al mercado flotante, que está unos 100 kilómetros a las afueras de Bangkok, tratamos siempre de llegar a tiempo para poder visitar el mercado de las vías del tren. Es un mercado con características únicas en el mundo,
No sé de otro que exista de estas mismas características y les comento por qué. Primeramente tenemos que tratar de llegar a tiempo para poder ver cuando el tren pasa, justamente esa es la parte atractiva de este mercado. Es un mercado no muy grande, que debe tener unos 200 metros de largo, y ahí mismo que están viendo que las chicas están paraditas en las vías del tren, por ahí pasa un pequeño tren de carga unas 6 veces al día, 3 hacia un sentido y 3 hacia otro. Pero como ven, la mercadería que nos están ofreciendo, que en realidad ahí es prácticamente el 100% de lo que se vende es comida, está incluso prácticamente sobre las vías. Ahora vamos a ir viendo cómo se desarrolla este mercado. Esos palos que pueden ver que van hacia afuera son toldos que lo que hacen es replegarlos en el momento que pasa el tren, no así la mercadería que está en el suelo, que queda tal cual, no se mueve. Bien, ven que se encuentra techada la vía. En el momento en el que pasa el tren, todos esos toldos se repliegan, se corren hacia atrás, y una vez que el tren pasa, 5 segundos después se vuelven a desplegar los toldos y es como si nada hubiese ocurrido. Como les decía, la gran mayoría de lo que se oferta en ese mercado es comida, pescado, frutos de mar, todo tipo de frutas y demás. Por eso es un mercado netamente local, es decir, para el turismo es solamente para ir a visitarlo, verlo y es un atractivo visual, pero cada vez que vamos a visitarlo, por supuesto, hay un gran movimiento de gente local que lo que está haciendo son sus compras del día para comer. Bien, solemos encontrar todo tipo de animales y pescados, normalmente están vivos y a la hora de elegirlos, como uno hace, por ejemplo, cuando vamos a un lugar de playa y elegimos nuestra langosta para comer, bueno, acá es lo mismo. Uno elige lo que quiere y en ese momento bueno, se corta y se embolsa el pedido. Como les comenté hoy, todo lo que es la parte asiática se consume todo tipo de carnes y de animales. Ahora vamos a ver un poquito más. Bueno, acá vemos en su plenitud cómo está desarrollado el mercado, las mercancías en el piso bien pegaditas a las vías y los toldos exactamente sobre las vías, que es lo que necesariamente se corren. Acá ya tenemos los toldos replegados. Fíjense, acá tenemos los toldos desplegados y acá los tenemos plegados porque ya está viniendo el tren. Sin embargo, las mercancías, la comida que está pegada a las vías, queda donde está porque la altura del tren hace que pase por arriba y no lo toque. Muy loco, ¿no es cierto? Bien, ahí vamos viendo cómo el tren se acerca, y acá ya vemos lo cerquita que pasa. ¿Qué hacemos los turistas cuando estamos ahí? Corremos a escondernos adentro de alguno de los puestitos hasta que el tren pasa. Es un tren pequeño, cortito, así que no dura muchos segundos el paso, pero vale mucho la pena vivir esta experiencia. Es una experiencia totalmente diferente a cualquier otra que puedan tener en otro destino. Dicho esto, llegamos al mercado flotante, 100 kilómetros de ruta hasta aquí, hasta Damensuat, desde el centro de Bangkok. Justamente de qué se trata. Si bien hay una parte que no está netamente en el sector central, que es donde están las barcas que comercian, acá sí un poco más, no solamente se comercian alimentos, aquí también hay todo tipo de artículos turísticos, artesanías, ropas y demás. Hay una parte que no está en el sector central, que es donde están las viviendas de la gente local, por la cual también hacemos una navegación. Para los que no se imaginan, es muy similar a lo que sería nuestro delta del Tigre, por supuesto con la diferencia de que tenemos comercio en barcos, ¿no? Pero el resto es bastante similar en fisonomía a lo que es el mercado, el delta del Tigre. Esta es la parte central, como les decía, donde se concentra, hay un sector donde solo se venden alimentos, de hecho se elaboran cosas en el momento, frituras, dulces y demás, la gran mayoría hechos con frutas, o mismo se pueden adquirir las frutas y verduras en su estado natural. Y saliendo de la parte central, lo que estamos ahora, que es netamente mercado, estamos haciendo previo a llegar a ese sector del mercado, hacemos una navegación. De hecho, estas son algunas fotos de nuestros grupos saliendo del propio puerto para hacer la navegación. Y acá un poquito lo que es el recorrido por la zona de viviendas de los residentes locales.
y una vez que salimos del sector de viviendas, de hacer toda la navegación, llegamos al mercado flotante, donde tenemos tiempo para poder disfrutar de ver un poquito todo lo que nos ofrecen, de probar de lo que yo siempre digo, en ningún destino de estos es recomendable animarse a comer todo lo que nos venden en la calle, por supuesto, porque nuestro organismo no está acostumbrado a ingerir este tipo de alimentos por una cuestión de prevención y demás, pero este tipo de cosas que se cocinan en el momento a altas temperaturas no hay ningún problema, un plátano frito o algún buñuelo, lo que fuere, si alguien se anima y quiere probar, siempre es recomendable algo cocinado a alta temperatura en el momento, como para poder evitar mayores problemas. Estas son algunas fotos tomadas por nosotros también, como para que vean, siempre digo que no hay diferencia entre lo que uno ve en internet y lo que realmente es. De todas maneras, hacer la aclaración como hago siempre, dentro de lo que son las ciudades, las grandes ciudades capitales, siempre es más caro comprar. Es decir, si nosotros vamos a tomar un tour donde solamente vamos a visitar Bangkok y luego nos vamos a ir a la parte insular, a alguna isla a hacer playa, pues bien, podemos optar por comprar en los mercados de Bangkok. Ahora, si luego vamos a tener la opción, o tomamos la decisión de visitar alguno de los pueblos del norte, en el caso de Chiang Mai, Chiang Rai, pero sobre todo Chiang Mai, tenemos muy amplios mercados y gran oferta de todo tipo. Y es muchísimo más económico comprar en el norte. Incluso dentro de Phuket también tenemos muy buenas ofertas, y no tan caro como en Bangkok. Siempre las ciudades capitales son más caras. Esto es lo que les mencionaba hoy, que les dije, ahora vamos a ver un poquito más de esto de que allá se come todo tipo de animales. Khao San Road es un paseo que yo recomiendo hacerlo. Se hace normalmente de noche, porque es cuando la calle toma vida. Khao San Road es el nombre en inglés, y nosotros le llamamos coloquialmente, así se conoce, como la calle de los mochileros, puesto que en esa calle y en los alrededores se encuentran muchísima cantidad de oferta hotelera del tipo de hostels para gente joven, y a su vez en ese callejón de noche se despliega una inmensa oferta gastronómica, de todo tipo, no se preocupen, hay oferta gastronómica internacional, para los que quieran consumir algo un poco más confiable, y si no, los propios puestos de la calle podemos degustar todo tipo de pescados. Como les decía, la oferta de pescados en Tailandia es grandísima, y también otro tipo de alimentos que, como sabrán, dentro de lo que es Asia, en China también, se come todo tipo de insectos. Obviamente los insectos están cocinados, en su mayoría fritos, así que así como los vemos desplegados a una bolsita, y el que se anime a probarlo. Dicen que son de alto valor proteico, yo ninguna de las veces que he ido me animé a probarlo, pero muchos de mis pasajeros sí, y no ha sido una experiencia desagradable, así que para los valientes que se animen, uno de nuestros pasajeros adquirió una bolsita con algunos de estos productos, por eso nos tuvimos la posibilidad de sacar foto, porque como verán, sacar foto en todos los lugares que ofrecen este tipo de comidas está prohibido, o hay que pagar. Pero bueno, nosotros compramos, así que por eso pudimos tomar esta foto que es de nuestras cámaras. Y otra cosa muy particular, así como nosotros cocinamos un pollo al espiedo, bueno, pues ellos tienen el cocodrilo grill, que también es una especie de espiedo, y uno se puede servir, o sea, elegir y comerse una porción de ese grill de cocodrilo o cocodrilo al espiedo. Todo suena muy raro para nosotros, pero es moneda corriente y es muy normal para todo lo que son los consumos de la gente de Asia, ¿no? Así que vale la pena muchísimo ir. Bueno, y esto también para que vean ahí atrás que justamente el nombre del spa, está escrito el nombre de la calle, que es Khao San, y uno de los grupitos con nuestros paseos nocturnos. Bien, en la mayoría de los itinerarios uno suele tomar un vuelo desde Bangkok hacia el norte, o desde Bangkok hacia el sur, hacia las islas. Ahora, existe otra manera de poder hacer este circuito, que es por tierra,
Y el circuito terrestre nos permite visitar diferentes ciudades y atractivos que de otra manera nos los perderíamos. Ayutthaya es la antigua capital de Tailandia, previo a Bangkok. Ayutthaya puntualmente está cerquita de Bangkok, es decir, que hasta allí podríamos ir y volver en el día porque son unos 80 kilómetros. No así las ciudades y atractivos que les voy a mostrar después, que vamos a ir visitando a medida que vamos subiendo desde Bangkok hacia el norte. La diferencia principal, como verán también por la antigüedad, es que los templos estaban construidos sin ningún marco, es decir, plenamente a la intemperie y en su mayoría en piedra, ¿no? A diferencia de lo que hemos visto recién en lo que son los templos de Bangkok. Y esto también son templos que en gran parte suelen ser un mix de cultura budista y hinduista. De hecho, comparten, como les he comentado también en algún otro momento, comparten bastante de sus bases porque ambos son filosofías de vida, que el hinduismo y el budismo están bastante conectados entre sí. Wat, como les comenté hace un ratito, es el prefijo que indica que estamos en un templo. Así que este es el templo al aire libre de Ayutthaya, o un conjunto de templos en realidad, más bien. Una de las representaciones de Buda hecha en piedra también. Vale muchísimo la pena ver, totalmente diferentes a los que son los templos que vamos a visitar tanto en Bangkok como en algunas otras ciudades, como en el caso de Chiang Mai, que lo vamos a ver en un ratito. Bueno, este es el último grupito con el que viajamos el año pasado. Dentro de lo que es el complejo de templo de Ayutthaya hay un templo que se llama Wat Mahathat, que significa Buda de las raíces, que es una estatua de Buda que naturalmente con el paso del tiempo se ha quedado envuelta en lo que son las raíces de un árbol, que es muy llamativo y bastante particular, puesto que es algo, mezcla obra del hombre con la naturaleza, ¿no? Así que vale mucho la pena verlo. Lopburi es una ciudad que continúa lo que es Ayutthaya, unos 70 kilómetros más subiendo, es decir, más hacia el norte, y la particularidad que tenemos en Lopburi, más allá de los templos que los venimos viendo ahora en Ayutthaya, es que hay un templo de los monos. Todo lo que sea animales suele llamar bastante la atención, sobre todo en este tipo de concentraciones tan masivas. Dentro de lo que es este templo budista ha sido copado absolutamente por las comunidades de monos que se ven en cantidades gigantescas por todos lados. Desde la calle, cuando uno se baja desde el autobús, hasta la propia entrada, estas son algunas fotos que tomé yo para que vieran, y ni que hablar dentro del propio templo. Estos son pasajeros también nuestros, en alguna de las visitas que hacemos, que es posible sentarse para tomarse la fotografía, y bueno, los monos se suben hasta la propia cabeza de uno, ¿no? Es una visita también que se puede hacer haciendo ese traslado terrestre. De todas maneras, hasta Lopburi sería posible llegar y volver en el día, pero ya nos estamos alejando bastante de Bangkok y eso sería bastante cansador, una excursión de día bastante largo. Ya un poquito más al norte, un poquito más de 100 kilómetros más, estamos llegando a Sukhothai, que es un parque histórico. Normalmente para hacer Sukhothai, previamente hacemos noche en Phitsanulok. Perdón, Sukhothai está a 300 y tanto de kilómetros de Bangkok. Es decir, que durante el trayecto del primer día lo que visitamos es Ayutthaya, y Lopburi solemos hacer noche para que no sea tan cansador en Phitsanulok, que es una ciudad que está casi a mitad de camino entre Bangkok y Chiang Mai, y normalmente al día siguiente visitamos el parque histórico Sukhothai. Se puede hacer una visita caminando, se puede hacer una visita en carros de golf, se puede hacer una visita en bicicleta. Es un parque muy grande que vale muchísimo la pena visitar, y ahí sí, de otra manera, si no lo hacemos por tierra sería imposible, dado que ya estamos casi a 400 kilómetros de Bangkok, así que sería imposible visitarlo si no es porque estamos haciendo el trayecto por vía terrestre. Esto es un poquito de Sukhothai con sus lagos y jardines. Es el más grande de todos los complejos de templos que vamos a visitar al aire libre en camino, es decir, bastante más grande que Ayutthaya y Lopburi. Y acá tenemos el gran Buda blanco, Buda gigante. No está tan blanco ahora,
pero se llama así. Esto también es con uno de nuestros grupitos, y acá podemos ver el Gran Buda blanco en toda su plenitud. Como les decía, aprovechar para hacer el paseo de cualquier manera que les guste. Si se animan a andar en bicicleta, es una manera muy particular, diferente, y que vale la pena, donde podemos recorrer el parque, que es inmenso y lleva varias horas recorrerlo. Si pueden, recomendable visitar Sukhothai. Y bueno, y ya después continuamos camino vía terrestre hacia Chiang Mai, que son otros 300 y tanto de kilómetros. Lo que les decía, a ver, mientras que Bangkok tiene cerca de 10 millones de habitantes, estamos hablando de que Chiang Mai tiene 100.000 y un poquito más. Es decir, la vida en los pueblos del norte es totalmente diferente, la fisonomía, la apertura, no son ciudades cerradas como lo es Bangkok, son pueblos pequeños, abiertos, es donde se ubican la mayor cantidad de lo que son los campos de arroz. Tailandia es uno de los principales productores de arroz a nivel mundial, así que esta es la zona por excelencia de lo que son las famosas terrazas arroceras, así que vale la pena hacerse una escapadita al norte para poder disfrutar de las vistas de montañas y de la vida de pueblo, que es mucho más tranquilo también para pasear y hacer compras. Y uno de los templos que visitamos en Chiang Mai es el templo de Doi Suthep, es el más importante, el más conocido, se llama así porque está construido sobre una montaña, sobre una colina que justamente tiene este mismo nombre, Doi Suthep. Tenemos dos maneras de acceder al templo, hay un funicular, o para los valientes son unos 300 y tanto de escalones, así que tenemos un trecho importante para subir. Se puede subir y bajar en funicular, se puede subir a pie, bajar en funicular, o al revés. Podemos subir en funicular y bajar a pie para también poder disfrutar de la vista frontal del templo, a la que se accede solamente por parte de escaleras. Esta ya es en la parte superior, en la cima de la colina, lo que es el centro del templo. Como siempre digo, nosotros le decimos templo, pero cada uno de estos templos suele ser una conjunción de varios templos pequeños dentro, construcciones muy lujosas, totalmente diferentes a lo que acabamos de ver en Ayutthaya y Sukhothai, por eso recomiendo poder verlo para tener este contraste, ¿no? Es misma fe, misma religión, diferentes épocas, diferente tipo de templos. Una cantidad de reproducciones de Buda en todas sus formas, dentro y fuera de las capillas o de los templos, y un ritual que se suele sugerir y que los budistas cumplen siempre, es dar una cierta cantidad de vueltas alrededor de algunas estatuas de Buda o de algún monumento en particular, orando y pidiendo, ¿no? Lo que uno normalmente le llama rezar en nuestra religión. Es un ritual muy, muy, muy típico de la religión budista, que se suele practicar en diferentes áreas dentro de cada uno de sus templos. Otro Buda de jade, que no es el original, que lo vimos en Bangkok, las grandes galerías con las diferentes representaciones y posturas de Buda. Y acá, como les decía, la gente dando las vueltas mientras piden y realizan sus ofrendas. Tienen en la mano, si se ve de acá, flores de loto, que es lo que una vez que uno termina, realiza la ofrenda. Bueno, esto es una de nuestras pasajeras también, en alguna de nuestras salitas grupales. La posibilidad de escribir un deseo, una opinión, lo que fuere, eso queda grabado y guardado. Y la posibilidad también en alguno de las capillas o templos de ser bendecido por los propios monjes, ¿no? Los monjes, que son las personas que vendrían a ser como nuestros sacerdotes, que persiguen esto que propició, que difundió Buda, que es la búsqueda de la iluminación, que se inicia a partir de lo que es el despojo de toda posesión y deseo terrenal. Por eso también el tema de que todos ellos estén rapados es un símbolo del primer despojo que se hace en el camino hacia consagrarse como monje. Es una muestra del despojo de todo lo material, también el tema del cabello. Por eso todos los monjes budistas
están rapados en el inicio de su camino hacia la consagración, a la iluminación. Y esos son algunos de nuestros pasajeros también que han sido bendecidos por un monje. Bueno, aquí una foto que tuvimos la posibilidad de tomarnos. No está permitido tomarle fotos a los monjes sin su consentimiento. Se les tiene muchísimo respeto a los monjes budistas, así que bueno, por supuesto esta nos las hemos tomado con consentimiento del monje. Y a la bajada de las escaleras, por la subida, en la entrada, podemos ver niños vestidos con diferentes ropas. Lo que sucede en el norte de Tailandia, que hay una confluencia muy importante de diferentes etnias, que normalmente en su gran mayoría son de origen birmano, entonces eso es lo que hace que veamos las diferentes vestimentas. Y aquí, como parte de un atractivo turístico, los nenes ofrecen sacarse fotos con los turistas a cambio de unas monedas. Acá se ve bien a la subida o a la bajada. De hecho, la gran mayoría de la gente lo que hace es bajar. Todos suelen subir en funicular y bajan a pie. Es mucho más fácil bajar que subir semejante cantidad de escalones. Y estos son algunos turistas tomándose fotos con los niños de las comunidades birmanas, como yo les decía, que es su forma de ganarse la vida. Bueno, y ahí estoy yo también, un poco cholula, también sacándome fotos con los niños. Bueno, además de ser el lugar de residencia de todas estas comunidades que les mencionaba, que en su gran mayoría vienen de Birmania, Chiang Mai, la zona de Chiang Mai y alrededores, es la zona donde se encuentran todos los campos de elefantes, que han ido mutando en los últimos años en su manera de ofrecer la experiencia al turista para interactuar con los animales, por un movimiento muy fuerte de proteccionismo animal, como les comenté hace algunos días en lo que fue la charla de India, donde también es uso y costumbre el tema de la presencia de los elefantes, es una cuestión cultural. En Asia se utilizan muchísimo los elefantes como medio de transporte, como fuerza de trabajo y también como atractivo turístico. Así que sigue existiendo el tema del paseo a lomo de elefante, pero en algunos campos además se ofrece la interacción con elefantes en estado un poco más salvaje. Normalmente son las crías de elefantes y no necesariamente el paseo a lomo, justamente para la gente que no comulga con este tipo de prácticas. Este es uno de los campos de elefantes que solemos visitar con nuestros grupos, o de los que solemos recomendar. También es importante recalcar que no es tan estricto, fijo el lugar que se visita, porque también las comunidades de elefantes suelen mudar a veces de un campo a otro, entonces quizás un año visitamos un campo de elefantes, al año siguiente no hay una importante cantidad de ejemplares, entonces tenemos que optar por otro campo de elefantes. Los últimos años hemos visitado este campo que se mantiene muy bien, que se llama Maetaman. Al principio lo que hacemos es sentarnos a disfrutar de un show, donde los elefantes, por supuesto, están amaestrados, son animales de una gran capacidad, muchísima inteligencia, así que desarrollan actividades que a uno le resultan prácticamente increíbles, ¿no? Bueno, todo tipo de acrobacias, juegan a la pelota, realizan cosas que con su tamaño y su peso hasta es bastante difícil de creer. Acá, como les decía, están jugando al fútbol. Esto se realiza en un anfiteatro abierto, así que nos podemos sentar de 3 costados para poder ver en principio ni bien llegamos el show. Los elefantes también pintan cuadros, sí, así como lo escuchan, por supuesto con una mínima ayuda de sus amos, pero ya están amaestrados y podemos ver diferentes obras de arte y adquirirlas luego. Y después podemos interactuar, podemos darles de comer, podemos sentarnos sobre ellos y sacarnos fotos. Bueno, esas son un poco las actividades, como les decía, para quienes comulguen con este tipo de actividades. Y si no, está la opción de tener la experiencia de domadores de elefantes, como se les llama coloquialmente, y poder bañarnos con las crías de los elefantes en los lagos, para los que no quieran subirse al paseo tradicional a lomo de elefante. Estos son algunos de nuestros pasajeros. Bueno, esa soy yo, también siempre cholula con alguna de las fotos.
Y como les decía después, la experiencia por excelencia que se realiza en todos los campos de elefantes del paseo al lomo. La subida a la rampa para poder estar a la altura del lomo del elefante, y ya el propio paseo. Es como una travesía de 4x4, porque después de hacer un paseo a través de la selva, que lo vemos acá, se hace un paseo dentro del lago. Es un paseo que suele durar alrededor de 1 hora o un poco más, durante el cual también tenemos la posibilidad de alimentar al elefante. Nos suelen ofrecer, hay varias paradas intermedias a lo largo de la selva, donde podemos adquirir racimos de bananas, y podemos ir alimentando al elefante también a medida que vamos paseando. Como verán, el agua, aquí las lagunas son bastante profundas, así que realizamos el cruce también. Y esta sería una experiencia similar a lo que son los domadores de elefantes, pero los turistas los hacemos con las crías, es decir, con los elefantes pequeños. Nos enseñan cómo se alimentan, cómo se realizan diferentes productos y manufacturas también con lo que es la caca de elefante. De hecho, ellos hacen mucho reciclado dentro de lo que son las tiendas que ayudan al mantenimiento de los campos de elefantes a través de los ingresos turísticos. Hay muchísimos productos con papel reciclado hecho con caca o bosta de elefante, ¿no? El otro día les comentaba también para qué se utilizaba la caca de vaca en lo que es la India. Bueno, pues aquí lo que es la caca de elefante también tiene varios usos, sobre todo para diferentes productos que tienen que ver con el papel y sus derivados, y eso también se los enseñan en el momento que están haciendo la interacción en la experiencia de domadores de elefantes. Además de tener todos los campos de elefantes a su alrededor, en Chiang Mai también tenemos la posibilidad de visitar granjas de orquídeas. Solemos hacer la visita de mediodía y tomar también el almuerzo dentro de una granja de orquídeas. Y tenemos una cantidad de productos derivados, desde perfumes hasta joyas con orquídeas disecadas y demás, además de los que son fanáticos de flores. Tienen una variedad impresionante de orquídeas de todo tipo. Suele haber algunos invernaderos con orquídeas y mariposarios también, así que bueno, es una linda experiencia también para los amantes de la naturaleza. Un poquito de todo que podemos ver por acá por el norte, por eso, como verán, es imperdible la visita al norte. Y Chiang Rai, que está a un poquitito menos de 200 kilómetros de Chiang Mai. ¿Para qué solemos ir a Chiang Rai? A Chiang Rai solemos ir para poder visitar lo que es la triple frontera en el río Mekong, y para poder visitar lo que es el Templo Blanco. El Templo Blanco está en Chiang Rai, y para poder hacer esta visita de día completo desde Chiang Mai nos llevaría alrededor de 13 o 14 horas. Yo lo he hecho y créanme que es muy cansador, así que les sugiero que si van a visitar el norte, dividan su estadía entre Chiang Mai y Chiang Rai para poder disfrutar a pleno de los atractivos de cada uno de los dos, de estos dos pueblos o ciudades. Chiang Rai es prácticamente la mitad de tamaño de lo que es Chiang Mai, que les decía que tiene cerca de 130, 140 mil habitantes. Bueno, Chiang Rai tiene la mitad, tiene 70.000 habitantes. Acá lo que les comentaba recién, el tema de las plantaciones o terrazas arroceras, como cambia muchísimo la fisonomía de lo que es la capital hacia lo que son los pueblos del norte, ¿no? Mae Chang es el distrito del norte, como Chiang Rai está bien pegadito a lo que son las fronteras, es el distrito del norte donde se alojan estas comunidades seminómadas que les decía en su mayoría son de origen birmano. Este es el distrito. Y Ban Ton Luang se le llama en sí a la reserva donde se encuentran estas comunidades, ¿no? Son 6 comunidades de origen birmano tibetano, excepto la tribu Karen, que son de origen birmano, Birmania o Myanmar, como quieran llamarle. Son exiliadas de ese país y están alojadas hace muchísimos años aquí en esta zona de Tailandia. Hoy en día ya es un atractivo turístico bastante comercializado, hay diferentes percepciones de lo que es, pero yo creo que siempre vale la pena visitar y poder interactuar con este tipo de comunidades que no podríamos visitar en otro sitio, ¿verdad? Manufacturas locales, hay algunas que ellos producen ahí mismo en telar, y después hay otras que, bueno, lo que hacen es
revenderlo, ¿no? Se puede acceder en auto o se puede acceder también en balsa, esto también depende desde dónde vayamos, se puede hacer el mismo día que el campo de elefantes y como una continuación del paseo, pero bueno, esto es solamente anecdótico, para que vean cuáles son todas las actividades que podemos desarrollar en la zona de Chiang Mai y Chiang Rai, por eso es imperdible que intenten visitarlo. Este es nuestro último grupito del año pasado, con el que llegamos a ver las comunidades. Las comunidades, como les decía, son todas de origen birmano, todas exiliadas y alojadas aquí en el norte de Tailandia. Viven netamente del turismo, así que nuestra visita para ellos es muy importante y para nosotros es muy lindo también poder interactuar con ellos, así que, como siempre, tips recomendables. Y la famosa tribu Karen, o las mujeres cuello de jirafa como las conocemos, esta es la señora más famosa que la vemos en todos los programas que recorren la zona, fotos de Nat Geo, y créanme que año a año la veo y está siempre igual. Bien, ¿de qué se trata esta costumbre, no, tan extraña? Las mujeres a partir de la edad de 5 años empiezan a tener que utilizar este collar, que son aros de bronce macizos, son muy pesados, de hecho tenemos la posibilidad de sopesarlos cuando estamos ahí con ellas, y a medida que el cuello se acostumbra a su nueva postura o su nuevo largo, se van agregando aros año a año hasta llegar a un tope máximo en la edad adulta, ¿no? Hay muchas teorías sobre el por qué nosotros no tenemos la certeza de ninguna de ellas, pero lo cierto es que solamente esta tribu tiene esta costumbre y solamente las mujeres de la tribu, no así los hombres. Como les decía, a partir de la edad de 5 años y hasta su mayor adultez. Acá lo que vemos es las niñas más pequeñas. Aquí las manufacturas en telar también, como les decía, podemos adquirir artesanías que lo que hacen ellos es revenderlas, o mismo los productos en telar que elaboran ellas mismas a la vista. Siempre es bueno poder colaborar con estas comunidades para ayudar a su subsistencia. Como les decía, ellos viven del turismo. Así que es una de las 6 comunidades seminómadas alojadas aquí en el norte de Tailandia. Estos son algunas de las fotitos que buscamos en los diferentes grupos. Se puede también hoy día, bueno, luquearse también para sacarnos la foto con ellos. De ellos, esta señora que está en el medio es pasajera, esta chica también, así que bueno, un poquito también es la parte turística. Bueno, y una vez que salimos de visitar las comunidades del norte, hacemos una navegación por el río Mekong. El río Mekong es un río que recorre 6 países, va bajando desde China y pasa incluso también por Camboya y Vietnam. El sector que nosotros navegamos es el sector que divide, nosotros le decimos triple frontera, entre Tailandia, Birmania y Laos, así que hacemos una navegación y llegamos al punto exacto donde convergen los 3 países. Se suele hacer un desembarco pequeño por un ratito en lo que es Laos, en una zona comercial también, para ver un poco lo que es la elaboración de productos de este país vecino, ¿no? Y por supuesto, Buda presente en todos los templos, incluso aquí en el río Mekong, en las orillas del río Mekong. Esas son 2 cosas que podemos hacer solamente si estamos alojados en Chiang Rai. El tema de la navegación por el río Mekong, la visita a Laos, y la visita al Templo Blanco, como les mencionaba recién, que aquí llegamos. Bueno, el Templo Blanco es un templo bastante moderno, como verán, a diferencia de los demás templos que venimos viendo hasta ahora. Es un templo construido en conjunto entre budistas e hinduistas, es decir, como les decía, si bien tienen mucho en común, pues cada religión hoy en día es independiente de la otra. Este templo ha sido construido por ambas religiones en su conjunto. Es un templo budista e hinduista ultramoderno, inaugurado en el año 1997. Poco ortodoxo esto de las manos y las calaveras saliendo de abajo de la tierra, pero es de una belleza incomparable, inexplicable,
y no creo que las fotos le lleguen a hacer justicia, por eso recomiendo ir a Chiang Rai y visitar el Templo Blanco, porque este tipo de construcción no lo van a poder ver ni disfrutar en ningún otro lugar del mundo. Acá los famosos demonios protectores, que son los espíritus que tienen connotación positiva. Ahora aprovecho esto de los demonios protectores para comentarles algo que no lo tengo aquí en las diapositivas. En la entrada de todas las casas particulares existen unas pequeñas casitas de madera construidas con el formato paódico normal de construcción tailandesa, que se llaman casitas de los espíritus. Y ahí se entiende que se alojan todos los espíritus de los antepasados de cada una de estas familias, y también tiene un sentido de protección, es decir, los espíritus protectores están no solamente en la entrada de los templos, sino también en cada una de las entradas de las casas particulares de los habitantes tailandeses. Así que aprovecho para hacer la aclaración, porque, como les decía, una mitología muy rica y gran cantidad de creencias y supersticiones, ¿no? Dentro de todo lo que es Asia en su conjunto. Las diferentes vistas de las distintas entradas del templo. El Templo Blanco es un conjunto maravilloso en sí. Yo acá un poquito lo que les muestro es el templo, pero tiene un área enorme para recorrer. Lleva prácticamente mediodía poder recorrer todo esto, ni que hablar que en los alrededores también hay muchísima oferta también turística, ¿no? y comercial, pero llegar al Templo Blanco y disfrutarlo en su plenitud es uno de los imperdibles, en los primeros 3 de lo que es el norte de Tailandia. Estas son algunas fotos tomadas por nosotros. Acá tenemos el templo rodeado por lagos, la fotito de nuestro grupo. Y bueno, y una vez que terminamos de disfrutar de las maravillas del norte, de las comunidades vecinas, de los elefantes y demás, llega la hora de esparcimiento. Nos tomamos un avión y nos vamos a la playa. Phuket es como la visita obligada de nuestro primer viaje a Tailandia, puesto que es, como les decía hoy, la isla más grande dentro de lo que es el mar de Andamán, que además desde la cual accedemos a las famosas Islas Phi Phi, donde todo el mundo quiere llegar también porque son las más conocidas, pero no es el único lugar a donde podemos ir. Yo hoy les voy a mostrar Phuket y Phi Phi, que es un poquito lo que se visita por primera vez, pero también podemos interiorizarnos con los chicos de cuáles son las islas a las cuales podemos llegar de acuerdo a la zona a la que vayamos. No todas las islas tienen aeropuerto, Phuket sí, porque es una isla importante, Samui del lado del mar al lado del Golfo también, pero hay otras islas a las que tenemos que acceder por ferry y ver también el tema de combinaciones. Así que por eso es uno de los lugares de más fácil acceso y con mayor oferta turística, ¿no? Infraestructura hotelera y demás. Así que para una primera visita recomiendo Phuket, y ya después, si tienen más tiempo disponible, poder visitar alguna otra isla y hacer más días de playa. Esto es lo que es el centro de Phuket, es una isla súper, súper, súper grande, tiene más de 400.000 habitantes. Esto es el centro, el Gran Buda Blanco se encuentra en el centro de la isla. Y después lo que nosotros tenemos a lo largo de la isla son diferentes playas. Nosotros solemos alojarnos en una playa que se llama Caron Beach, que no está en pleno centro de la isla, dado que las playas del centro, como todo lugar céntrico, están muy, muy, muy superpobladas y no tienen mayor extensión de arena como para poder disfrutar. Entonces nosotros lo que sugerimos a la hora de alojarse es hacerlo un poquito más alejados de lo que es la zona céntrica, y aprovechar así a poder pasear por la zona céntrica para conocer y visitar, pero no necesariamente estar todo el tiempo ahí, que es donde está la mayor concentración de gente. Patong es el nombre del centro de la isla y a su vez de las playas del centro, es decir, tenemos la playa de Patong también, como a su vez tenemos la calle Patong, que es la calle con mayor vida nocturna, mercado nocturno, oferta de bares de todo tipo, tener en cuenta las zonas nocturnas de todo Tailandia
pero muy fuertemente lo que es Bangkok y sobre todo también Phuket, tienen sus zonas rojas como mucha vida y se puede acceder y ver bastante fácil, no es que uno se tiene que meter por un callejón. Es decir, la oferta sexual en Tailandia está muy a la orden del día, de hecho hay un tipo de turismo que se llama turismo sexual que se practica y este es uno de los destinos por excelencia. Así que bueno, dentro de lo que son los mercados nocturnos y el pleno centro de Patong también está todo lo que es la zona roja bastante mezclado ahí, ¿no? De hecho, esto es un poquito la muestra. Alrededor podemos encontrar un puesto con venta de ropa y ahí mismo al lado tenemos un bar con algún tipo de show de bailarinas y está todo bastante mezclado. Por eso nosotros sugerimos no estar netamente alojados en la zona de Patong, ir cuando uno quiere tener un rato de esparcimiento, visitar, ver de qué se trata, hacer algunas compras y después retirarnos a nuestro alojamiento en una zona un poquito más tranquila, con playas más amplias para poder disfrutar durante todo el día. Tipo de transporte para movernos también, son una especie de tuk-tuks como los que vimos en Bangkok, un poquito más grandes, son unas camionetas colectivas donde uno abona un boleto muy accesible y nos llevan desde una playa hacia la otra. Podemos recorrer toda la franja de playas hasta llegar a Patong y también poder disfrutar no solamente de las compras, hay teatros con diferentes tipos de shows locales que también se recomiendan muchísimo ver, están todos alojados en la zona de Patong. Y como les decía también, Phuket es un paraíso de compras para los que no hayan hecho sus compras en el norte. Es recomendable comprar en Phuket incluso antes que comprar en Bangkok porque tiene precios más accesibles, ¿no? Todo lo que es a lo largo de las diferentes playas de Phuket, tenemos diferentes centros comerciales, así que un final de viaje con disfrute de playas y con compras para llevar de recuerdo a casa. Desde Phuket se hace la navegación hasta lo que es Phi Phi Island. Phi Phi en realidad no es una isla, Phi Phi es un archipiélago, es un conjunto de islas, de las cuales la que nosotros más conocemos es la famosa Maya Beach o Playa Maya, por la película justamente La Playa, que es donde se filmó. Estas son algunas fotos de nuestras navegaciones. Lo que sucede es que en los últimos 2 años el acceso netamente a lo que es la Playa Maya está restringido, porque al haber habido una superpoblación turística se ha devastado muchísimo todo lo que es la flora y fauna marina, así que por una cuestión de preservación, hoy día ya no se llega más hasta la costa, sino que se hace la navegación hasta unos 100 metros, se puede tomar la fotografía, pero ya no se puede desembarcar más en lo que es Maya Beach, por una cuestión de protección. Así que lo que ven ahí atrás son las famosas barquitas tailandesas, las que vemos en todas las fotos y postales de Tailandia, y ahí estamos bastante cerca de lo que es Maya Beach, pero se ve atrás las banderitas rojas, que es un poco el límite hasta donde pueden llegar los barcos hoy en día. No perdemos la esperanza de que en algún momento vuelvan a abrir Playa Maya, pero con un acceso restringido, incluso para también poder disfrutarlo, ¿no? Los últimos años que yo tuve la posibilidad de estar, la realidad es que no había espacio ni siquiera para poder sentarse en la arena, uno estaba media hora caminando ahí sin poder, así que creo que la medida que han tomado es muy acertada. Sí, sería lindo poder volver a visitar Maya Beach, pero ya con un acceso más restringido para que las personas que desembarquen puedan disfrutar y a su vez estar cuidando el recurso, ¿no? Dentro de lo que es la navegación, también tenemos la posibilidad de visitar algunas lagunas internas, es decir, que en el medio del océano, donde la altura, la profundidad es mucha, nos encontramos con ciertas lagunas donde la profundidad no llega a más de 1,5 metros, así que hasta ese tipo de experiencias inigualables tenemos durante esta navegación. Para los que tengan algún problema en embarcarse, tienen que saber que es bastante movida la parte de mar abierto, pero los valientes anímense porque vale muchísimo la pena todas las cosas que se ven durante esta navegación. Esta es una foto tomada desde Maya Beach, es decir, que una foto que hoy no podríamos tomar, esa famosa entrada entre los pilotes y la famosa barquita tailandesa. Y las fotos que les mostraba recién de hasta dónde podemos llegar a poco más de 100 metros de la costa.
Phi Phi Island, como les decía, es un archipiélago. Phi Phi Le, que es de donde acabamos de salir, que es donde está la famosa Bahía Maya o Maya Beach, y Phi Phi Don, que es donde se hace la parada obligada para el almuerzo, o donde los pasajeros que en sus itinerarios decidan pernoctar lo van a hacer. Es decir, Phi Phi Don es la isla mayor, la más grande, donde se encuentra toda la infraestructura turística, restaurantes, hoteles y demás. La gran mayoría de la oferta hotelera tiene el formato de lo que sería cabañitas, es decir, es bastante rústico, bastante agreste. De todas maneras, hoy en día ya hay hoteles un poquitín más estructurales, eh, como para los pasajeros que les gusta más la estructura hotelera clásica, digamos. Y si no, es una isla para disfrutar de lo rústico. Ni siquiera los autos circulan por la mayor parte de la isla, es una isla donde solamente nos movemos a pie, así que bueno, vale mucho la pena visitarla también. Los que puedan quedarse, mejor aún para poder recorrerla en plenitud, y si no, por lo menos a los que estemos alojándonos en Phuket, hacer el full day a Phi Phi para poder recorrer un poquito ambas islas. Esto es lo que es Phi Phi Don, como les decía recién, donde hacemos la parada para almorzar. Después Maya Beach o Bahía Maya, que es donde acabamos de ver las fotitos recién, donde paramos en el transcurso de la navegación, y normalmente después solemos tomar un ratito de playa en alguna otra de las islas más pequeñas del archipiélago, que puede ser la isla Mosquito, Mosquito Island o Bamboo Island, que son dos islas que si bien no tienen infraestructura, tienen algún servicio básico para lo que es la visita turística, ¿no? Así que un full day en Phi Phi incluye el recorrido por lo menos de 3 de las islas, Phi Phi Don, Phi Phi Le y alguna otra de las islas donde solemos terminar nuestro día haciendo playa en un lugar paradisíaco. Y esta es una de las islas en donde hemos hecho playa en alguna de nuestras visitas. Como verán, terminar un día así no tiene precio. Luego hay otras excursiones opcionales, como les decía hoy, si bien podemos ir a hacer playa en cualquiera de las otras islas cercanas, también hay otras excursiones disponibles, como la isla de James Bond, que es donde se ha filmado una de las películas de la saga de James Bond y demás. Hay mucha oferta de excursiones y paseos. Esto es como el imperdible, como lo más importante, una vez que hacemos la visita a Capital y todo lo que es la zona del norte, terminar una visita en Phuket para conocer lo que es una isla en su esplendor, en su plenitud, y ni que hablar, hacer la excursión o quedarnos 1 o 2 noches en Phi Phi para poder disfrutar de estas playas paradisíacas. Esto es Maya Beach, ¿no? Pero la gran mayoría de las islas tienen su parte paradisíaca. Y bueno, y con esto nos estamos despidiendo, después de hacer esparcimiento en playa, súper relajados. Todo lo que necesiten ahora saber, estamos a disposición para contestar las consultas y demás, tanto yo como los chicos, cualquier duda, y aquí les dejamos nuestras redes para que nos puedan seguir.